Y llegamos a la última unidad docente del último módulo del curso, Investigación Universitaria Responsable. Aquí vamos a hacer un breve resumen de por qué estamos hablando de ética en la investigación. Hablamos de integridad en la investigación, lo que debe ser la investigación universitaria. Tenemos que recordar que las universidades son centros de referencia, no solo en investigación, sino en formación de investigadores. Deberían ser el modelo del más alto nivel de conducta ética a este respecto. Lo que no debería ser, y lo que afortunadamente se da en pocos casos, pero que todavía aparece, y conductas que debe controlar y perseguir la propia universidad. La mala conducta en la investigación. Podemos tener gran variedad. Aquí se ponen algunos ejemplos en cuanto a mala conducta en el desarrollo de la investigación, empezar una investigación antes de tener la aprobación del comité, falta de notificación de modificaciones del protocolo o de incidentes, o la mala utilización de la financiación en la investigación, romper la confidencialidad, evidentemente conductas de fraude científico, ya hemos comentado como muy graves, y otros tipos de fraude en la publicación, que también los hemos comentado incluso en el primer módulo de este curso. Hay que promover por todos los medios, no solo perseguir este tipo de actuaciones, sino intentar promover y formar para que la conducta científica en la universidad sea honesta. Debe ser un modelo de excelencia. Y vamos a hacer un muy breve resumen de por qué estamos hablando de principios y valores éticos en la investigación. De forma muy sencilla, porque efectivamente cuando se habla de principios y valores, de esto hablan los filósofos, y aquí estamos hablando directamente de investigación y pretende ser un curso práctico. El enfoque principialista del que estamos hablando ha sido el enfoque predominante y es el que hemos estado utilizando a lo largo del curso, que lo que busca es buscar unos principios, un compromiso de criterios uniformes para valorar de manera ética la investigación por parte de los comités. Es decir, tener todos unos mismos principios para considerar que un proyecto es éticamente aceptable o no. Los principios son elementos normativos de mayor o menor ejecutividad, pueden ser recomendaciones, declaraciones internacionales o pueden ser ya elementos normativos de máxima obligatoriedad. Lo que sí que hacen estos principios son aportar fundamentación, es decir, la justificación de por qué esto está bien en investigación y por qué está mal. Y además nos da un procedimiento para tomar decisiones a la hora de decidir si esto es aceptable o no es aceptable, aunque queden muchas cosas que sean subjetivas. Aspiran a ser universales, aunque normalmente no se consigue. Siempre va a haber alguna diferencia de criterios a la hora de evaluar por parte de un comité o de otro. Y además se suelen matizar, no son estrictos, completamente estrictos estos principios a la hora de aplicarlos. Se matizan un poco por las consecuencias y el caso concreto. Pero, para resumir, ¿cuáles son esos valores que protegemos en la investigación universitaria de la que hemos estado hablando hasta aquí y cuáles son los principios? Cuando hablamos de investigación en seres humanos, lo fundamental, el valor a proteger es la protección de los derechos del participante. Hablamos eso de investigación responsable y hablamos de distintos principios que los teníamos desde el informe Belmont. Lo primero es no dañar al sujeto de investigación y buscar el máximo beneficio, riesgo-beneficio adecuado. El respeto al sujeto de investigación. Aquí tenemos el principio de autonomía, con todas sus derivaciones, voluntariedad, consentimiento informado, confidencialidad, protección de los sujetos vulnerables, y luego la equidad en la selección de la muestra, la justicia, principio de justicia distributiva de cargas y beneficios. También si hablamos de animales, tenemos el mismo esquema. ¿Cuál es el valor que protegemos? Buscamos la protección del animal de experimentación, buscamos su bienestar. Y los principios, volvemos a hablar de los principios clásicos, de forma muy resumida, de los principios de las 3 Rs, reducción, reemplazo, refinamiento. Y si hablo de agentes biológicos, organismos genéticamente modificados, ¿qué valor busco? Aquí no protejo a los agentes biológicos, no. Nos protegemos de los agentes biológicos patógenos que puedan dañar el medio ambiente o a los sujetos, de tal manera que hay principios de seguridad para proteger a los trabajadores, a los investigadores y al personal de alrededor cuando se trabaja con este tipo de agentes biológicos o organismos genéticamente modificados. Y los principios, prevención, precaución, información, hablamos de bioseguridad. Y en la práctica, ¿estos principios en qué se transforman? Los valores, en principios, los principios los vemos plasmados en forma de declaraciones universales, recomendaciones, códigos de buenas prácticas, legislación e incluso finalmente por la evaluación por parte de los comités. Esto es un resumen muy breve de lo que hemos visto a lo largo del curso. Como conclusión,
Investigar en la universidad conforme a la ética. ¿Tenemos los conocimientos para hacerlo? Sí, los tenemos. Tenemos los medios, nos los da la propia institución y nos dan formación sobre ello. Ahora, ¿tenemos voluntad suficiente para investigar conforme a las normas éticas? Bueno, somos la universidad y si queremos, tenemos que poder. Y con esto hemos llegado al final del módulo, al final del curso, y si has llegado hasta aquí, solo queremos agradecerte el de haber llegado hasta el final y esperamos todo el equipo docente que haya sido útil para vosotros. Muchas gracias.